buenas, señores. Director de la Administración de Objetivismo México, de Grupo Libertario Salamanca y de Liberales Disidentes. El día de hoy tenemos nos acompaña una de las personas que admiro mucho por su manera de escribir, por su manera de hablar las cosas como deben de ser. Él es José Venegas, él es escritor y periodista argentino, con un libro que me pareció muy, muy interesante, que es el extraño caso de liberales mutando al fascismo. Y creo que es por demás interesante. Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias, José, por haber aceptado el evento. Yo, por ejemplo, yo ahorita estoy nada más para presentar, pero el que presenta normalmente es Lalo, Eduardo, pero el día de hoy tuve el privilegio de ser el que va a presentar este programa y pues bueno, muchísimas gracias, José. Es un placer estar con ustedes. El agradecido soy yo por la invitación. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar, vamos a dar inicio a esta plática, a este conversatorio. Mi pregunta, más que nada, me gustaría saber, ¿cuál es el punto en el cual tú en un determinado momento te diste cuenta de que estaba pasando este gran fenómeno de personas liberales que estaban mutando hacia el fascismo? Mi pregunta sería, ¿cómo te diste cuenta de este fenómeno que estamos viendo ahorita muy bien marcado en todas partes, con todo lo que está pasando con Donald Trump, con todo lo que está pasando con el conservadurismo, la derecha, y liberales diciendo ser de derecha, liberales diciendo ser libertarios, perdón, de derecha diciendo ser liberales, de derecha diciendo ser libertarios? Y se me hace muy interesante el entender o saber cómo fue que llegaste hasta a escribir este libro. ¿Qué fue lo que te hizo escribir este libro? Bueno, lo primero, bueno, el título completo del libro es Lo impensable. El curioso Lo caso de los impensable, sí. mutando al fascismo, porque parecía impensable. Acá no solamente hay una discusión de palabras, esto de derecha, izquierda, conservador, no conservador. Siempre es complicado porque en cada momento de la historia, en cada país significa una cosa diferente. Digamos, llevar la discusión a la discusión esto de derecha e izquierda mucho no tiene que ver con la realidad, sobre todo con la realidad del liberalismo, que es pensar la política y la sociedad de un modo completamente diferente a cualquier proyecto, vamos a llamarle evangelizador, sea evangelizador de la religión, sea evangelizador de la moral, sea evangelizador de la lucha de clases, sea evangelizador de lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil confundir al liberalismo, alguien que ha tenido años leyendo eso, ¿no? Alguien que no conoce, yo puedo entender que no entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de liberalismo. Pero lo que yo vi como un fenómeno curioso es gente, esto antes de la aparición de Donald Trump, ¿no? Gente que se identificaba como algo más que liberal, como anarcocapitalista, pero discutía el Estado de un modo medio particular, ¿no? Voy a separar también al anarcocapitalismo de esta corriente, digamos. Así como esta corriente se ha vestido de liberal, de libertaria, de anarcocapitalista, incluso creo que se ha vestido de conservadora falsamente, también lo ha hecho, bueno, respecto del anarcocapitalismo, ¿no? Pero en esta versión, el anarcocapitalismo pretende llevar la cuestión del principio de no agresión al punto en el que no haya ni siquiera un Estado, un gobierno, ¿no? Entonces, que sea una sociedad plenamente contractual. Pero de parte de esta gente yo lo que vi eran argumentos que en realidad parecían querer llevar al absurdo, tener la intención de llevar al absurdo al pensamiento liberal. Por ejemplo, discutir al Estado liberal en cuanto a sus funciones de defensa de los derechos individuales, ¿no? Desde la izquierda siempre se ha dicho el liberalismo, no, el liberalismo también es estatista porque está queriendo que el Estado intervenga para cuidar el derecho de propiedad. De repente eso lo empecé a escuchar de gente que se identificaba como anarcocapitalista. Y después, a la vez, desde distintos lugares, Europa, América Latina, acá en Estados Unidos, o en cualquier lugar, en estos lugares en realidad, empezó a aparecer una interpretación bastante ridícula, según la cual el liberalismo y el nacionalismo son la misma cosa, son una cosa muy parecida,
Y en nombre de ese anarcocapitalismo había gente que decía, yo escuché, por ejemplo, en algún video de esos que empezaron a aparecer hace 4 o 5 años, que en realidad Hitler se había equivocado porque se había metido con los judíos y no con los banqueros, ¿no? Como si no estuviera todo de raíz equivocado ahí, ¿no? A hacer recortes de Mises o de Hayek, de alguna palabra o alguna oración cortada por la mitad, para que pareciera que ellos fueran directamente lo que en Argentina conocemos como nacionalistas católicos, esta mezcla de nacionalismo con clericalismo. Que quiero decir también, no es catolicismo, ¿eh? Digamos, el uso populista del catolicismo no es catolicismo. Catolicismo es una doctrina moral y religiosa que alguien la sigue o no la sigue, donde cada uno se salva por sí mismo, digamos, y donde uno de los preceptos es que nadie puede juzgar al otro, porque no puede ponerse en sus zapatos. Pero esto no tiene nada que ver con eso, digamos, ¿no? O sea, dejo a salvo el catolicismo, dejo a salvo el cristianismo, porque el populismo religioso, que es digamos, la versión nacional socialista en la Argentina y en Latinoamérica, no tiene nada que ver con la religión católica, sino que es una forma de doctrina de conceder una especie de legitimidad especial a quienes hacen política en nombre del cristianismo, que es incompatible hacer política en el nombre del cristianismo con el cristianismo y con el liberalismo, ¿no? Uno de cuyos principios fundamentales es esto de la separación de la Iglesia del Estado. Y no es porque consideran que la Iglesia es mala en sí misma, sino porque el Estado secular que defiende derechos individuales es incompatible con legitimar el uso de la fuerza en nombre de Dios o de cualquier cosa que sea ilimitada, ¿no? Entonces, vi que en esa argumentación había falacias sofistas, ¿no? Para tratar de mezclar, tratar de convertir al liberalismo en el viejo antiliberalismo, entre comillas, de derecha. Y lo pongo muy entre comillas porque derecha también es algo que quiere decir muchas cosas en distintos lugares, ¿no? Y eso se fue acentuando cada vez más hasta que dije, esto directamente es el disfraz de un neofascismo en las palabras o en los términos del liberalismo. Es decir, el mismo fascismo vendido con terminología liberal. Y después accedía a este panfleto de Hans Hermann Hoppe que se llama Realistic Libertarianism, que ocupa la mitad de mi libro, el análisis de eso, que es un sofisma completo, donde directamente identifica a la libertad con una forma de segregacionismo organizado, con un nacionalismo, yo le llamo comunismo fronterizo, que sostiene que la cerca de tu casa es igual a una frontera. O sea, ahí donde el Estado ejerce soberanía, es decir, poder político, algo que deberíamos limitar, desde el punto de vista de Hoppe es tan ilimitado como un derecho de propiedad. Entonces, ya es llevar la cosa a un disparate mayúsculo. Y lo que fui viendo es que muchos liberales que habían leído lo mismo que yo iban adhiriendo a esto por acción o por omisión. Y que mientras yo hacía estos señalamientos, nadie hablaba de algo evidente que estaba ocurriendo, que era una transformación del liberalismo. No hablo del liberalismo como idea, sino del liberalismo como movimiento encarnado en gente, en fundaciones, en organizaciones. De repente empecé a ver sitios liberales que ponían cuestiones religiosas, que vuelvo a reiterar, no es que a mí me molesten las cuestiones religiosas, pero sí me molesta que donde estamos discutiendo política, alguien traiga consignas religiosas, porque eso sí es incompatible con la libertad. Si yo le doy un contenido esencial al Estado, que es el monopolio de la fuerza, bueno, estoy fundando un totalitarismo, ¿no? Y no con una intención evangelizadora, no con una intención religiosa. Esto es una intención estrictamente política, es una prostitución del liberalismo y del cristianismo al mismo tiempo. Y yo no le llamo conservadores, porque el conservador, que tiene también son palabras que quieren decir cosas distintas en distintos lugares, pero básicamente nosotros entendemos que lo conservador es querer mantener una cierta tradición, hacia dónde estamos yendo, ¿no? ¿Cuál es la tradición occidental última? Bueno, es el liberalismo, es el gobierno limitado, es la separación de la Iglesia y del Estado.
es creer que el individuo es el centro de la sociedad. Eso lo que yo creo que se puede entender como conservadurismo si hablamos de un occidente liberal. Claro, ese conservadurismo es una posición casi, que hace que a veces se resistan ciertos cambios. Pero lo que nosotros vemos como una evolución legal, ellos lo ven como una decadencia moral. O sea, no es que se compara a la sociedad con las tradiciones. Se compara a la sociedad con sus tradiciones con una doctrina pseudo-moral supuestamente religiosa. La hice un poco larga la respuesta, pero bueno, necesitaba aclarar varias cosas. Bueno, es muy interesante porque, en efecto, de un tiempo para acá, personas que yo conocía que decían ser liberales, estar en contra de la izquierda, pero al mismo tiempo también decían estar en contra de la derecha, o no mezclar la religión con lo político y ese tipo de cosas, y las mismas personas que comenzaron a ser liberales ahorita, por ejemplo, defienden políticas en las cuales dicen que la libertad de expresión va por encima de la propiedad privada, por ejemplo, o que dicen que hay que defender a ciertos políticos, en este caso quiero especificar a Donald Trump, cuando lo hacen ver como si fuera un superhéroe del liberalismo o del libertarismo, cuando creo que no tiene absolutamente nada que ver, cuando creo que es una persona totalmente que está utilizando, por ejemplo, mercantilismos y todo este tipo de cosas, y poniendo, o sea, que va en contra de la misma liberación de los impuestos. Y, mi, y me doy cuenta de que no nada más pasa esto, sino que al mismo tiempo están hablando de cosas como Dios es el que da los derechos, como la iglesia es la única que puede defender la oposición a la izquierda, todo ese tipo de cosas que van llegando a las nuevas generaciones y creen que eso es lo que es el liberalismo o que eso es lo que es el libertarismo. Me gustaría preguntarte, y en la misma pregunta, que nos platicaras el caso de Trump. ¿Qué es lo que está pasando con Donald Trump? ¿Por qué es que ahorita tantos liberales están rasgándose sus vestiduras liberales? Si es que así, como creo que que no se le podría llamar, pero me gustaría que nos explicaras eso. Esa sería una. Y la otra, ¿por qué creemos nosotros que debe de haber una separación entre la iglesia y el Estado? Y cómo los conservadores, hasta cierto punto derechistas, están buscando otra vez unir esa iglesia con el Estado para llevar ciertas éticas o ciertas morales que para ellos creen que es lo correcto, lo único y exclusivamente moral para ellos. Primero, el punto número uno sería lo de Donald Trump. El segundo sería la parte de estos liberales utilizando la religión al mismo tiempo, la política, y llevándolo a decir que eso es liberalismo, libertarismo, y que es la defensa de verdad o en contra de la izquierda. Bueno, sí, buenísimo. Okay. Mencionaste tantas cosas que podríamos pasarnos horas respondiéndolas, ¿no? Pero vamos primero a algo. Esta versión acomodada de este pseudoliberalismo también viene con una estrategia, que es llamarle liberprogres a aquellos que son liberales en todo. Lo cual es una enorme falacia, porque si uno es liberal en todo, uno es liberal. Si uno es liberal en parte, uno es en parte liberal. Pero uno puede decir que la forma más liberal de ser liberal es ser liberal en parte. Y esta gente dice que es liberal fundamentalmente en lo económico, pero no en lo cultural, ¿no? Sí. En lo cultural o se es como ellos piensan o se es liberprogre. Y si yo hago esta distinción y digo, donde yo acepto la libertad es en el aspecto económico, cosa que es conceptualmente imposible, no importa, acepto la libertad en el campo económico. En el resto, no quiero libertad, es decir, que lo quiero conducir. Por lo tanto, me parece que el término que más los define es el de libernazis, que se ponen como muy nerviosos con esta palabra, pero realmente llegan a identificar, digamos, justificaciones del poder y situaciones como la del asalto al Capitolio, que hace un poco acordar al asalto al Parlamento alemán en su momento, ¿no? Entonces, es muy, me parece que este es un término que los definiría bastante, el de libernazis. Claro que es una contradicción en términos, pero esto es lo que se está sosteniendo. Donald Trump está dentro de este fenómeno,
que incluye, como digo, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y Brasil, por ejemplo, pero tiene sus particularidades, ¿no? Bolsonaro en Brasil está dentro de esta retórica, pero no ha avanzado demasiado hacia conculcar libertades. La retórica esta, al final, lleva a eso, porque si yo sostengo que la gente tiene que tener un cierto pensamiento religioso, repito, el problema con eso es que estoy sosteniendo el Estado ilimitado. Porque si es en nombre de Dios, ¿qué es lo que lo puede parar? Ahí voy a vender otro libro mío que es anterior a este, incluso anterior a que aparezca este fenómeno que se llama hágase tu voluntad, ¿no? Bajar del cielo para obtener un cargador de iPhone, que muestra esto, ¿no? Hay que quitarle el aspecto de cielo al Estado para que no se convierta en un totalitarismo, de cualquier cielo, ¿no? Donald Trump es un fenómeno que aparece nacionalista, populista. Populista quiere decir en términos de la CLO, o sea, es muy, también es un término que no es unívoco populismo, ¿no? Pero básicamente populismo es el líder está por encima de todas las divisiones, no hay nada institucional que merezca algún tipo de respeto, lo único respetable es el líder y la palabra del líder, y la realidad que él pone sobre la mesa. El resto es fake news. Esta es la definición. Toda la prensa es enemiga, ha hecho estas definiciones. Como en el caso de Bolsonaro, no es que ha avanzado sobre las libertades, ha avanzado en las ideas, ¿no? Lo que trae Donald Trump son ideas contra la libertad, básicamente, y las esconde, o algunos, los libernazis las justifican porque dicen, bueno, pero ha bajado los impuestos. Entonces, uno podría terminar con el sistema liberal, absolutamente, terminar con todas nuestras libertades y aún así bajar los impuestos, ¿no? Bajar los impuestos no es todo el liberalismo, es bajar los impuestos y que siga siendo libre, porque si no, no tiene ningún sentido. Y trae esta explicación nacionalista y victimizante de Estados Unidos. Estados Unidos es víctima de la invasión extranjera que viene de la frontera sur y tiene ciertos aspectos racistas, porque si viene de la frontera sur es sospechosa, pero si viene de algún país nórdico está todo bien, ¿no? Creer, por ejemplo, asociar el avance del socialismo en Estados Unidos a la inmigración, cuando el socialismo viene de las universidades más tradicionales de Estados Unidos, que son las que han incorporado esta forma de pensamiento. Los inmigrantes vienen a intercambiar, ¿no? La idea trae la idea de la pureza cultural. La pureza cultural está muy hermanada con la pureza racial. Es sostener que al lado de la realidad humana concreta que somos nosotros intercambiando, es un señor que nació en Minnesota con un japonés al que le compró un sushi. Esa relación es más importante que la que tiene con el resto de los norteamericanos a los cuales no conoce. O sea, nuestras relaciones son personales y comerciales. Las relaciones nacionales son en la cabeza de los políticos, ¿no? Que es una forma de manipulación. No existe el interés nacional. La nación es nada más que esta entelequia que utilizamos para limitar al Estado. Está pensado para limitar al Estado, no para darle al Estado hacia adentro la capacidad de hacer política demográfica, por ejemplo. Hacer política demográfica, esto de querer que la sociedad no cambie y demás, es una interferencia de constructivismo social absolutamente extrema, ¿no? Que se explica a la gente que se está perdiendo la cultura. Bueno, si se pierde la cultura, ¿yo qué pierdo? Porque la cultura, como entelequia, no se pierde, salvo que yo empiece a comer chop suey y comida de otros lugares y empiece a hablar otro idioma, pero es mi elección. Si se muere la cultura, ¿me muero yo? No. Si se muere la cultura, quiere decir que yo cambié, que yo elegí. O sea, no se puede preservar la nación, la cultura, el país, la religión contra mí. Nunca. Esto desde el punto de vista liberal es inaceptable. Pero además el liberalismo ve otra dimensión de la sociedad. Ve que el orden en realidad no es producto de que alguien ve estas entelequias y abstracciones y las cuida con la espada y luchando contra dragones, sino que es producto del intercambio. Que lo que nosotros llamamos cultura mexicana es producto de que mucha gente está en contacto, ¿no? No es producto de un plan común, no es producto de un destino común,
Porque si ponemos a la mitad de los mexicanos llegaran gente de cualquier otro lugar, esa cultura como agregado cambia inmediatamente. Pongo el ejemplo siempre de lo que pasa con la Argentina. Mucha gente piensa que los argentinos tenemos un modo medio italiano, ¿no? Porque hay mucho inmigrante italiano en la Argentina. Tal vez esto de gesticular y la forma de hablar o algún acento. Eso es porque hemos tenido contacto, ¿no? Nadie ha diseñado una cultura argentina y nadie la va a diseñar, ni la debe diseñar. Entonces, la cosa es que esto de politizar a la cultura permite establecer que hay un guardián contra lo que viene distinto, ¿no? En la genética, en la cultura, en todo, la fortaleza consiste en la mezcla. La fortaleza no está en la pureza. Hay una isla aislada ahí cerca de Australia, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, que hay unos señores que no tienen contacto con el resto del mundo y que viven en taparrabos. Eso es una pureza cultural, ¿no? La no mezcla genética es una pobreza genética, inclusive, ¿no? Entonces, esto solamente puede estar en la cabeza de un delirante político, y desgraciadamente esas ideas ya nos han llevado en el pasado a situaciones horripilantes como fue el avance del nazismo. No quiere decir que esta revalorización de ese pensamiento vaya a llegar al mismo lugar. Lo que quiero decir es que hay un correlato lógico entre empezar a pensar así y concebir la idea de una solución final, ¿no? Hay un ellos, nosotros, a un nivel de Estado nacional. Este pensamiento tribal ha sido parte de la humanidad. En la complejidad en la que está el mundo hoy, el pensamiento tribal es enteramente nocivo, ¿no? Entonces, Donald Trump representa ese aspecto, y en la última etapa, además, porque en una primera etapa, vamos a hablar de las elecciones del 2016, los libernazis decían, no, en realidad, todo esto que está diciendo Donald Trump, no te preocupes porque es nada más que para la campaña. Sí. Este era el argumento. Pero después cuando vimos que nada de eso era para... Donald Trump nunca ha mentido, nunca ha engañado a nadie, quiero decir. Esa es la mejor defensa que puede hacer de él. Nunca ha mentido, nunca se ha disfrazado de lo que no es. Entonces, después de que se demostró que eso no era así, los libernazis de repente empezaron a adherir a medidas agresoras espantosas respecto a los inmigrantes, ¿no? Y a medidas de proteccionismo, a desviar la cuestión, porque acá hay dos conflictos grandes que tiene Estados Unidos. Uno es China, es un conflicto estratégico, y otro es Rusia, que está operando en Latinoamérica, específicamente en Venezuela, ¿no? Como un enemigo de Estados Unidos y de la libertad. Se ha corrido totalmente el foco de esa cuestión, y después se han alimentado todas estas teorías conspirativas de que hay una cosa que se llama globalismo, porque ellos no quieren hablar en contra de Sí. la globalización, que es contra lo que están, que está George Soros conspirando para cambiar las políticas de género, de hacer que los hombres se homosexualicen, una serie de cosas que llegan a un nivel absurdo muy grande, pero con cosas así de absurdas se construyeron ya en el pasado sistemas bastante tenebrosos, ¿no? Y la otra pregunta era, bueno, la separación de la Sí. Iglesia y del Estado. Eh, Algo más. Es muy curioso que el sistema político norteamericano, que es hasta ahora lo mejor que se ha conseguido como sistema político, que tiene 250 años, que implica un cambio en la filosofía política muy grande, dado por los llamados padres fundadores, esa discusión que se da en Estados Unidos en todo el proceso que lleva de la independencia a la Constitución, con sus más y sus menos, hay mucho detalle ahí para discutir, ¿no? Eso que ha sido casi milagroso, que es un faro del mundo, en muchos sentidos, eh, un día está simbolizado por esto de la división de poderes. Y un día un presidente norteamericano, en un territorio donde nunca hubo un golpe de Estado, promueve la toma del Capitolio. Y voy a hacer un paréntesis acá, ¿no? Alguien podría decir, no, pero en realidad no lo promovió. No, no, es que es responsable. Yo no sé si él estaba atrás del plan específicamente, pero él es responsable político de haber agitado a una horda que asaltó el Capitolio. Y
no es que se ha arrepentido de esto, sino que ha hecho alguna declaración para tratar de salvar las papas una vez que ese intento fracasó. Tenemos eso por un lado, y tenemos por el otro que le cerraron la cuenta de Twitter a Donald Trump. Entonces veo toda esta facción a un nivel ya de culto, sosteniendo que lo que nos tenemos que concentrar para la pérdida de libertad es la amenaza de los que llaman las Big Tech, ¿no? Que son empresas grandes. Sí, Hablan como Galeano, hablan como siempre ha hablado la ultraizquierda latinoamericana, para demonizar al capital, ¿no? Sin capital no hay ninguna, no, hay libertad de expresión, podrás hablar vos solo, pero la única forma de que tu voz se haga oír es que tengas el apoyo de un capital, ¿no? Y la única forma de que el gobierno tenga una voz claro. al lado que le moleste es que tenga una dimensión suficiente, con lo cual se necesita el capital. Y es curioso, porque esta es la misma gente que, según Hans Hermann Hoppe, todos los derechos derivan del derecho de propiedad, que es lo único sagrado según él. Ahora, en el momento en el que eso toca al líder, se acabó el derecho de propiedad y están proponiendo el asalto a las redes sociales. Para que se vea que este es un despotismo muy chapucero, muy poco serio, muy mentiroso, que tiene un argumento para una cosa y otro argumento para otra cosa. Y que es, creo que lo único que lo puede definir es como un antiliberalismo, ¿no? Este, y eso me parece importante. Claro, en Estados Unidos y en todos lados también existe la izquierda. Bueno, es otro problema. Yo para salir de la jaula de los leones no me puedo meter en la jaula de los cocodrilos, porque entonces soy un imbécil. Exacto. Sobre todo si me lo están proponiendo los cocodrilos. Sí, claro. Hay, ahorita que mencionaste lo que quiero que entremos un poquito más al detalle. Estamos hablando de los tres senadores y todo esto. Hemos visto diferentes, ya no sé cómo llamarles porque parecen toda una quimera que agarran de aquí, de aquí, de aquí, de acá y después terminan diciendo somos liberales. Pero esas personas que dicen y ligan totalmente a todos esos padres fundadores a lo que tiene que ver con Dios, como que ellos venían prácticamente, te la quieren hacer ver como que los padres fundadores de Estados Unidos venían con la idea prácticamente de hacer una constitución que se basara en las leyes divinas, ¿no? Cuando sabemos que esto no es verdad. Me gustaría que te entraras un poquito más en este punto. Bueno, eso es lo mismo que han hecho con Mises, con Hayek, lo hacen con los padres fundadores. Es muy curioso porque hay un libro de Mises que se llama Socialismo, en el cual se basaban, porque Mises por ahí decía, el comunismo quiere la destrucción de la familia. Pero bueno, el comunismo quiere eso como la destrucción de tantas cosas. A partir de eso, ellos elaboraron toda una teoría de que Ludwig von Mises era prácticamente un nacionalista católico. Y en ese libro tiene un capítulo en el que habla del socialismo cristiano, Mises. O sea, está lleno de referencias a lo nefasto que considera Mises la influencia cristiana y lo que él habla, y de nuevo, no es la religión, es la religión organizada, ¿no? Lo que él muestra como el resentimiento de la iglesia contra la modernidad, eso lo habla Mises, ¿no? Este es un antiliberalismo que es muy antimodernidad, por eso quieren juntar y tergiversar respecto a los padres fundadores, que los padres fundadores hablan de la providencia y son deístas, no están proponiendo la aplicación ellos promueven la separación de la iglesia y del Estado. Están hablando de un Estado secular. En el lenguaje, es lo mismo que decir, porque acá después yo te digo adiós, entonces este ha sido un zoom sobre Dios, ¿no? O si Dios quiere, Sí, ¿no? Es el lenguaje habitual, que lo único que hace es demostrar hasta qué punto somos herederos de una cultura donde era inconcebible no pensar en Dios. Ahora hay otra cosa, ¿no? Entonces, los padres fundadores son los que entienden que el Estado está para defender derechos individuales, que el uso de la fuerza se justifica en eso. Eso es incompatible con que tenga un aval divino, ¿no? Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama The Myth, The National Christianism is an American, ¿no? Ahora no me voy a acordar el autor, pero ya. Me pasaste ese libro, ¿no? que te lo pasé. Me pasaste el libro. Donde ahí está toda esa explicación. El nacionalismo, además, en Estados Unidos nunca ha sido el nacionalismo europeo, ¿no? Cuando hablamos de No. nacionalismo, también son palabras que, de nuevo, tienen su complicación.
como nacionalismo diferente a patriotismo y demás. Pero Estados Unidos es un país que estaba orgulloso de su proceso. Cuando hablábamos de Estados Unidos, hablamos de un proceso constitucional, de una idea, como decía Ayn Rand. Estados Unidos es el primer país que está basado en una idea. Estamos hablando de la idea de la libertad individual. La bandera norteamericana simboliza esa idea, no un territorio, no un Estado, no una raza, no un colectivismo nacional. Esas son ideas que vienen de Europa. Ese nacionalismo es el nacionalismo europeo antiliberal, ¿no? Entonces, no hay tal cosa. Los padres fundadores no estaban estableciendo un país religioso. Eso es entender exactamente al revés las cosas, ¿no? Pero ha pasado inclusive como, lo han hecho hasta con pensadores como Alberdi, ¿no? La otra vez escuché a un candidato argentino que dice que la Constitución argentina es católica, porque Alberdi tiene un libro que se llama Bases y Puntos de Partida para la Reorganización Nacional, donde uno de sus argumentos principales es que hay que dejar de hacer obligatoria la religión, a la religión católica, que fomentar la inmigración requiere terminar con ese tipo de diseño estatal basado en la religión. Y lo que hacen es recortar frases de él, como por ejemplo dice, el cristianismo es una maravilla, es la religión de nuestros padres. Ahí lo cortan, como si estoy hablando de una oración por la mitad. Y la oración terminaba diciendo, pero tenemos que dejarnos de hacerlo obligatorio. O sea, es una forma, digamos, diplomática de decir, córranse, no está diciendo. Usan el argumento en contra de lo que el argumento quiere decir. Por eso digo que es un movimiento sumamente mentiroso. Y hay un mandamiento, que es el 8º mandamiento, que dice, no levantarás falso testimonio. Por lo menos que apliquen ese mandamiento. Porque cada vez que hacen citas de autores liberales o norteamericanos, siempre hacen ese mismo tipo de recorte mentiroso y deshonesto, ¿no? Sí, tramposos. Pues por lo mismo nos hemos dado cuenta, muchos de ellos dicen, pero al mismo tiempo te dicen que ellos son únicamente conservadores en lo moral, pero en lo político no. Pero al mismo tiempo insisten en meter todas estas ideas divinas y dogmáticas a la política. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que ahorita estamos viendo, porque al menos en Latinoamérica hay mucha gente que todavía tiene mucho apego hacia lo conservador. Pero me doy cuenta, y regreso otra vez a Trump, porque creo que desde la llegada de Trump, ellos empezaron a creer que en realidad tenían un líder, que en realidad había alguien tan poderoso como Donald Trump que los estaba defendiendo y que aparte era como el reflejo de todas esas filosofías que ellos llegaban a seguir. Nosotros obviamente sabemos y creemos que no es así. Al mismo tiempo utilizan, como bien dices, frases de diferentes escritores, por ejemplo, Hayek, que te habla al mismo tiempo de un orden espontáneo, y Mises, que te hablan de este tipo de cuestiones, pero al mismo tiempo ellos te dicen que su moral debe de organizar una sociedad. Creo que esto es parte de uno de sus más grandes incoherencias. Sí, sí. También habría que analizar un poco eso en detalle, ¿no? ¿Donald Trump es un ejemplo de moral personal cristiana? Yo hago esa pregunta. Las personas que están en esto, ¿tienen unas familias cristianas numerosas? ¿Llegaron al matrimonio vírgenes? ¿Tienen relaciones sexuales exclusivamente con fines reproductivos? Yo lo pregunto, y es pertinente preguntarlo, porque ellos dicen liberalismo para todo lo demás, en el resto no. Bueno, por lo menos muéstrennos su programa. Y una cosa que nos tienen que mostrar es, en ese programa moral, en ese programa cultural del cual no hablan, lo único que dicen es que no tiene que ser libre. No tiene que ser libre, muy bien. Ahora dennos el contenido. Hay que llegar virgen al matrimonio, hay que evitar la masturbación. Yo he escuchado ahí un video que alguien decía que la Sí, masturbación era Alejandro Bermeo. eh, eh, disparates. Entonces, hagan por lo menos el listado, ya que liberalismo ya sabemos que no. Bueno, ¿cuál es el programa moral? Y después si lo cumplen. Pero yo digo, Donald Trump es un ejemplo de moral cristiana personal. Bolsonaro tiene 3 matrimonios, ¿no? Entonces, ¿por qué adhieren, por qué dicen, pregonan esta especie de puritanismo,
pero a su vez sus líderes no responden para nada al modelo. Eso es muy extraño. Y esto, digamos, no es más que la demostración que lo que quieren recuperar del orden de la Edad Media es solo la hipocresía, no el contenido. Porque en la Edad Media regía esta moral cristiana como algo obligatorio y si no te quemaban en la hoguera, pero eso subsistía porque del otro lado de la puerta había una hipocresía absoluta, ¿no? Entonces ahora directamente nos traen el proyecto de la hipocresía, porque es el proyecto de poder para las ovejas y parece que los pastores están de fiesta. Es un poco raro. Entonces, yo tampoco creo que sea un proyecto moral. Ahora, ¿se puede ser conservador y liberal? Claro, si yo quiero ser conservador en mi vida, pero no soy un conservador político, soy un conservador en mi vida. Todos somos conservadores en nuestra Claro, vida. Lo somos todos porque todos seguimos enseñanzas que hemos recibido y que no ponemos en duda porque son las que por ahora nos permiten subsistir. Así que en eso somos claro, todos. El problema es llevar eso al monopolio de la fuerza. Si yo exacto. específicamente digo no soy liberal en lo cultural, eso no quiere decir ninguna otra cosa que soy autoritario en lo cultural, soy autoritario en lo moral. Creo que al revés del liberalismo, porque si no, no me opongo al liberalismo, me opongo a Exacto. los que viven una vida licenciosa. Yo critico a los hippies, que se drogan, o critico el amor libre. Pero si yo enfoco a los liberales, estoy enfocando a la libertad, o sea, estoy proponiendo un Sí. autoritarismo. ¿Eso es conservador? No. A ver, ¿cómo se le puede llamar conservador a decir que todas las instituciones están podridas, que la prensa es enemiga de la gente, que no importan 50 jueces, que no importan gobernadores, autoridades electorales, no importa lo que digan, que si no nos gusta el resultado electoral, atacamos el Capitolio y el Capitolio nos parece menos importante que Twitter? ¿Qué es lo conservador? ¿Cuál Ujú. es la moral? ¿Qué moral, Sí. qué enseñanza moral había en estas personas que estaban en el Capitolio? ¿Qué nos pueden decir acerca de la conducta mejor que lo que puede decir el liberalismo? Que yo creo que ha superado el liberalismo a todas las religiones porque no está esperando una respuesta única, específica y, digamos así, revelada, sino que está abierto a la experiencia. La experiencia moral en el liberalismo está abierto. Por eso que cuando llega el liberalismo con los padres fundadores y el proceso constitucional norteamericano, no fueron capaces de ver el problema de la esclavitud. Uno lo ve ahora, hay gente con cierto anacronismo, que es el mal de este momento, ¿no? Van hacia atrás y los condenan como si fueran racistas. No, es el mundo en el que vivían. No se puede ver la historia de manera tan Sí. estúpida, ¿no? Entonces, en ese momento, ese era el mundo. Fueron capaces de entender el principio, no fueron capaces de aplicarlo bien, porque las mujeres tampoco tenían derechos ni libertades. Esto es todo un proceso, así como bastante tiempo después aparece las libertades y los derechos de la población LGBT, recién ahora, eso es mucho más reciente. Ahora, y aparece en la década del 60 el movimiento de derechos civiles de los negros como otra de las etapas de esta maduración de esa filosofía. Entonces, la sociedad avanza moralmente. Desde la Constitución norteamericana hasta hoy, esto es un avance moral, ¿no? Que es lo que ellos ven como una contaminación moral. O sea, no es que el liberalismo no tenga una moral, no, en el liberalismo hay una moral. Lo que hay es una Sí. disciplina, lo que no hay es una policía de la moral. No hay un Exacto. 1984. Eso es muy diferente. 1984, el Ministerio de la Verdad no es digamos, la garantía de la verdad, es la garantía de la mentira. Entonces, el Ministerio de la Moral también es la garantía de la inmoralidad. Porque mientras persigue a unos, a otros que los consideramos líderes, parece que están exentos de todo juicio, ¿no? Entonces, este es un cristianismo, y lo pongo entre comillas de nuevo, no es el cristianismo el problema, que estaría muy preocupado por los pecados del vecino y muy poco por la conducta del Papa, ¿no? Estoy hablando del Papa Borgia, por ejemplo, ¿no? Ese es el tipo de orden, me parece que Ujú. están. Sí, por ejemplo, yo soy objetivista. Nosotros creemos que A es igual a A,
que una cosa no puede ser lo mismo dos veces a la vez, o que lo que es por permanente, lo que es, y si no es, pues no es, ¿no? Nosotros en parte de los conceptos que utilizamos el concepto de definición, en el cual te dice que para que una cosa pueda ser diferente a otra cosa, tenemos que explicar cuáles son esas diferencias que lo hacen diferente a otra cosa. ¿Por qué me refiero a esto? Claro. Porque creo que hay personas que, por ejemplo, lo que estábamos platicando, personas que dicen, ah, es que yo soy liberal, pero al mismo tiempo dicen ser conservadores, o al mismo tiempo dicen ser de derechas. Pero creo, hoy estaba hablando de hecho con Gloria Álvarez, en lo cual creemos que hay algo bueno en todo esto, que creemos que por fin están sacando su verdadero rostro y por fin están diciendo, sí, no somos iguales, no somos la misma lucha, no tenemos los mismos códigos, conducta morales y éticos que nos llevan a la libertad del individuo, porque para ellos creen una sola moral y es la moral de Cristo y es una moral que no se puede mover. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que la moral se puede ir dando desde nosotros mismos. Mi pregunta aquí es, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo es que nosotros podemos decir, no, la derecha, o eres de derecha, o eres liberal, o eres conservador, o eres libertario? Puedes ser conservador, libertario, como lo estábamos platicando, pero hay personas que dicen, no, es que yo soy conservador en lo político y también en lo ético, o sea, en lo moral. Ese tipo de cuestiones yo creo que son importantes de aclarar y creo que parte de los debates que ahorita deben de estar en la mesa es aclarar los conceptos. ¿Cómo podemos nosotros definir derecha y cómo podemos nosotros decir esto es lo que nos diferencia a ellos? Porque ellos dicen, es que tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos nuevamente como si algún día hubiéramos sido parte de lo mismo, como si algún día hubiéramos sido la misma filosofía o si hubiéramos de verdad estado dentro de todo un paquete que nos lleva a los mismos valores éticos. Y creo que nosotros estamos de acuerdo en que hay muchas diferencias. ¿Me puedes decir alguna de esas diferencias que es claras sobre por qué nosotros jamás hemos estado en la misma caja, en el mismo grupo? Bueno, esto tiene dos aspectos. Uno, como vos decís, diferenciarse de las personas, eso es anecdótico, va a pasar, digamos. Y lo verdaderamente importante, lo que a mí me hace ver esto como una gran oportunidad, es la capacidad que ahora tenemos de hacer un avance teórico sobre esto, ¿no? Cuando aparece la antropología del género, que a mí me resulta muy importante, si esta gente no hubiera aparecido, yo jamás me hubiera puesto a leer sobre la cuestión. Y a mí me parece fundamental entender la antropología del género para las cosas que están ocurriendo en este momento. Para ellos es una especie de invasión diabólica de la ciencia y demás, y una conspiración del marxismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a poder hacer avances teóricos si esto lo convertimos en teoría para diferenciar conceptos, que es muy importante, ¿no? Después las incoherencias personales son producto de la confusión que hay ahora intelectual, que está causada por esto. Y la gente todavía no sabe dónde debe estar, y está muy contaminada la identificación por un cierto ambiente de presión social y grupal, ¿no? La gente no sabe si deja de pertenecer a algo por el hecho de seguir pensando como pensaba antes, porque si la mayoría de los que nos rodean han cambiado, y esos hay experimentos de psicología social que demuestran que esto opera así, la gente tiende a conformarse con ese cambio y a decir lo que dice su grupo. Entonces, esto requiere mucha disciplina psicológica, emocional e intelectual, y eso siempre es un desafío para mejorar las cosas. Ahora, me decías una definición de derecha. Tengo un amigo que se llama Diego Trinidad, que escribió un libro que está en Amazon, que dice que la derecha nunca existió. Y si hiciéramos un análisis, como es tantas cosas, y venimos siempre de la cuestión de la Asamblea Francesa, la derecha se torna en indefinible en algún punto, porque no sabemos qué es más bien un posicionamiento respecto de la izquierda. Pero uno puede estar respecto de la izquierda en un posicionamiento, puede estar enfrente, y eso no significa que no sea un completo antiliberal. Pero mucha gente puede usar en algún momento la idea derecha como diciendo yo no soy de izquierda, ¿no? Sin que tenga un contenido propio. Pero esta gente tiene un contenido propio, porque sí tiene un contenido de terminar con el Estado liberal. No terminar con el Estado, terminar con el Estado liberal.
es lo que les interesa. Quieren más bien un despotismo religioso y en algunos casos incluso una monarquía absoluta. O sea, que no es reemplazar al Estado liberal por un anarcocapitalismo, ¿no? Exacto. Que los que asaltaron el Congreso iban a instalar el anarcocapitalismo, iban a perpetuar un presidente nacionalista, ¿no? Entonces, con eso, el liberalismo está alejado porque no específicamente por la palabra derecha, sino porque ellos representan un antiliberalismo que tiene más historia inclusive que el marxismo como antiliberalismo, ¿no? Hay otro libro que yo recomiendo que es de Holmes, que se llama Anatomía del antiliberalismo de derecha. Anatomía del antiliberalismo, pero dice, este es todo el antiliberalismo que no es marxismo, ¿no? Ese antiliberalismo tiene más tradición como antiliberalismo que el marxismo, porque es específicamente aquello contra todo lo que se levantó el liberalismo, ¿no? El liberalismo es una doctrina negativa. El liberalismo no es una filosofía que a alguien se le ocurrió, ¿no? No es que alguien dijo, tengo una fórmula, tengo un modelo, como dicen. No, no. Nace en una historia el liberalismo. Entonces, sus conceptos se oponen a una forma de autoritarismo religioso, despótico, absolutista, ¿no? Moralizante, hipócrita, todo eso viene en el mismo paquete, aprendido. Entonces, en la medida que derecha sea eso, eso es el antiliberalismo más viejo que hay, más viejo inclusive que el marxismo. Y a veces se puede tornar inclusive peor. El marxismo sostiene una idea de justicia falsa, basada en la lucha de clases, ¿no? Pero esta derecha es la renuncia directa a cualquier idea de justicia. Directamente no existe, ¿no? El poder está justificado por sí mismo por el absolutismo que estamos imaginando de un Dios benevolente. Ellos dicen, ellos quieren un absolutismo, pero quedémonos tranquilos, porque quien está por encima de ellos es un Dios benevolente. Pero uno ve a los representantes, a los gerentes de este Dios benevolente, y me parece que tiene un serio problema de casting, ¿no? Me parece que este Dios benevolente tendría que cambiar su gerencia de recursos humanos, porque lo que vemos en la actualidad no tiene ningún contenido ni de amor al prójimo, ni nada. Todo lo opuesto. Es una avanzada de odio que yo llamo malismo. Al buenismo de la izquierda lo ponemos el malismo de esta derecha, que no tiene ninguna raíz de tipo cristiana, que es ver cómo agarramos a las minorías y las mantenemos segregadas y humilladas y los humillamos más, y los hacemos sentir mal, ¿no? Para mantener inclusive cierta maldad familiar. Cuando oponen a las antropologías de género, le oponen a la familia, están diciendo que aquel que nace en esa familia se está condenado al oprobio permanente de la humillación. Entonces, es una política familiar de maldad interna, ¿no? Entonces se me hace muy difícil identificar. Por eso digo que si hay un Dios benevolente arriba de ellos, tendría que de gerente de recursos humanos, porque la verdad que sus representantes hoy son un horror. Sí. Ahora, otra de las cosas que hemos estado viendo es que esa misma gente, al mismo tiempo, está diciendo que todas esas personas que en algún determinado momento fueron todos esos liberales en el que todos defendimos, seguimos te voy a dar nombres, Martí, Gloria Álvarez, Rayo, usted, ahora son Liber Progress. ¿Por qué? Porque ya no están a favor de lo que ellos creen que es la moral correcta, ¿no? Aquí es donde me llega, y a muchos de nosotros nos llega una duda que dices, bueno, entonces, exacto, y entonces nos damos cuenta de que, a ver, entonces, ¿por qué llegamos al liberalismo? Porque buscábamos la libertad, ¿no? Buscábamos la libertad de que nos dieran permiso, no permiso, la libertad de que hiciéramos lo que quisiéramos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra propiedad privada, sin que haya un monopolio como tal que se involucre directamente en las decisiones personales como tal. Pero ese creo que es el verdadero problema de los conservadores y la gente de derecha, o los libernazis, como bien lo llamas, porque ven libertad, les hace poquita cosquilla en lo que ellos creen que es moral y no está totalmente no están de acuerdo, ahora sí hay que buscar al Estado. Ahora sí hay que buscar a alguien que venga a castigar a esas personas que se están saliendo de la línea de lo moralmente correcto. Y creo que ese es un grave problema que nosotros estamos viendo ahorita últimamente
con las nuevas generaciones que están buscando filosofías y llegan a este tipo de personas que en un principio te empiezan a hablar de cosas maravillosas del liberalismo, pero después te empiezan a decir, no es que tú no eres dueño de tu cuerpo, no es que tú no eres, tus derechos no son derechos porque pues alguien te los dio, entonces no se generan de manera individual. O sea, todo ese tipo de cosas creo que están manchando directamente a una idea, a una filosofía que vendría siendo el liberalismo. Ya, para pasar al último tema, porque creo que nos queda poco tiempo, redes sociales. Estamos viendo, como repito, personas que dicen que la libertad de expresión tiene que ir por encima de la propiedad privada. Gente que cree que nosotros estamos en contra, que obviamente haya una censura, pero podemos llamarle a esto que hicieron con Donald Trump en las redes sociales en verdad censura. Podemos en realidad decir que eso que pasó estuvo mal y tenemos que castigar a estas empresas por lo que hicieron. Esa sería mi pregunta en específico. Bueno, brevemente sobre lo anterior, porque me parece muy importante esto del liberprogre. Eso los identifica como libernazis, porque para el fascismo, para el nacionalsocialismo, el liberalismo ha sido el que ha provocado el marxismo. El marxismo es algo que es consecuencia del liberalismo. Este es el pensamiento nacionalsocialista típico. Entonces, si te dicen liberprogre, es porque conciben un libernazismo, ¿no? Consideran que esas libertades que nosotros defendemos llevan al marxismo. Eso es un pensamiento típicamente nacionalsocialista. O sea, el que usa la palabra liberprogre se define a sí mismo como un libernazi, ¿no? Sí, de hecho, Hitler, todo lo que no fuera de su filosofía era comunista, según Exactamente. él. Esto es lo que, en lo que lo han convertido. Todo lo que no es este despotismo, para este pensamiento antiliberal, antimoderno, el liberalismo siempre ha sido comunismo, marxismo. Uh -huh, uh -huh. No ven la diferencia. Está muy claro en el pensamiento ridículo nacional. Un paréntesis antes de que se me vaya el dato. Yo hace poco tuve la oportunidad de conocer a Vanessa Vallejo, con la cual estuve platicando. Y ahorita que estás diciendo esto, me llega, es totalmente claro y creo que es así como es las cosas, porque ella me dijo directamente frente a mí, enfrente en mi cara, que Adam Smith era comunista. Ese tipo de comentarios yo solamente los he escuchado con nacionalsocialistas. Bueno, eso sería abrir otro tema, ¿no? Hay una cosa, digamos, para el anarcocapitalismo, el liberalismo clásico es demasiado estatista, pero una cosa es decir eso en el gran ámbito del análisis, y otra cosa es hacer este anacronismo para identificar Exacto. el liberalismo clásico con el comunismo. Eso viene del nacionalsocialismo. Eso viene, más que el nacionalsocialismo, el antiliberalismo, llamémosle derecha, que no es de izquierda, que no es marxismo, del antiliberalismo como antimodernismo, que está resentido con lo que significó el liberalismo como apertura para la sociedad, ¿no? O sea, igual que decir libre, porque si me habías preguntado de las redes sociales, la cuestión es la siguiente: la libertad de expresión no incluye la utilización de los bienes de otro. Yo tengo libertad de movimiento, eso no quiere decir que alguien me tenga que dar su auto para que me mueva. O que si en algún momento me llevó a algún lado de taxi, yo tenga derecho a que me siga llevando de taxi en el futuro, ¿no? Entonces enarbolan estas teorías de que no son tan grandes las Big Tech, que son más importantes que, tienen más poder que la propia democracia. Es un poco raro, porque esto lo decía el trotskismo también, lo dice el marxismo típicamente, ¿no? Que el hombre es un esclavo del Sí. consumismo, de las grandes empresas. Pero muy raro, porque hay que preservar las cuentas de Twitter de Trump, porque si no las Big Tech están manejando la democracia, y con las cuentas de Trump se estaban utilizando para atacar al Capitolio. O sea, ¿cómo que yo considero legítimo y democrático atacar al Capitolio y desconocer los resultados electorales en nombre de la democracia, y después uso eso para decir que las Big Tech están conspirando contra eso? Me parece que tienen muchos problemas las redes sociales, nos traen muchos problemas, pero uno de ellos no es que en este caso hayan atentado contra la democracia, me parece que la defendieron, ¿no? Si estas hordas se organizaban en las redes sociales, que estas empresas los hayan excluido, y podrían estar equivocados con Trump, pero es su criterio, es su casa. Si el Ahora señor... las redes pusieron a Trump.
Y el señor Hans-Hermann Hoppe dice que lo único que van a ver van a ser barrios de gente blanca heterosexual, Sí, porque lo blanco heterosexual es superior en la humanidad, y él puede excluir a alguien que haya nacido ahí porque es gay o porque tiene otro color de piel que el de él o qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Explíquenme por qué cuando pasan a hablar de estas empresas se aplica un principio distinto. exacto. Juan Hermann Hoppe lo lleva ya al ámbito nacional, o sea, considera que la frontera es como una propiedad. Entonces, ¿por qué esta gente no tiene este derecho de propiedad? La verdad es lo que duele es que estos estaban siendo utilizados como si hubieran utilizado una banda, hubiera utilizado teléfonos, ¿no? Teléfonos celulares para comunicarse, para asaltar un banco. Bueno, si la empresa de celulares le corta la línea, yo no creo que estén anulando la libertad de expresión, están tratando de impedir un crimen. ¿Se pueden equivocar? Sí. Hay una cantidad de cosas que hacen para limitar contenidos que me parecen estúpidas y están mal, pero en definitiva es su red, ¿no? ¿Cómo se Exacto. superará esto? Bueno, ¿habrá algún día alguna red que responda exactamente a mis propios criterios de reglas? Pero por ahora adhiero a esas, ¿no? Y la verdad que las redes sociales, como el señor Dorsey, tiene el monopolio de Twitter nada más, de lo que él creó, es de lo único que tiene un Ujú. monopolio. ¿No? Entonces, cuando me deje de gustar un punto, dice, no, porque además tienen esa posición por un privilegio que a través de esta famosa sección 230, que de nuevo es un argumento al revés. La sección 230, Sí, si uno la saca, ellos tendrían más responsabilidad, o sea, que tendrían que limitar bastante más lo que hay en Twitter, y por ejemplo, todavía sí. la cuenta de Donald Trump no hubiera existido nunca, porque se ha pasado difamando un montón de gente, y si ello hubiera significado una demanda contra Twitter, Twitter no hubiera existido. Pero lo que quiero decir es, Twitter no vale por la sección 230, Twitter no vale por la tecnología, Twitter no vale por nada de eso. Por lo que vale Twitter es por la masa crítica que tiene y que ha logrado. Y seguirá valiendo mientras la masa crítica esté ahí, hasta que no parezca otra cosa, ¿no? Pero esto es, bueno, no sé, Netscape parecía que iba a estar para toda la vida y desapareció, ¿no? Sí. Como tantas otras cosas. Uno nunca es esclavo de las empresas. Uno es esclavo de un señor que está armado, del monopolio de la fuerza. Cuando querían tomar el Sí. Capitolio, es para imponer un criterio en el monopolio de la fuerza. Ese es el ataque a la democracia, que tiene historia de filosofía. No hay historia de filosofía sobre Twitter. Es una empresa, es una red social. Tiene unos pocos años, no sabemos cuánto va a desaparecer. Si no les permiten organizar asaltos al Capitolio, a mí me parece genial. Y si además este, pierden plata, porque han perdido una cantidad de plata muy importante por haber tomado esas medidas, yo los aplaudo, porque toda la vida he sostenido que un tipo que tiene una empresa no solamente tiene que cuidar el negocio, sino que tiene que cuidar el marco institucional en el cual ese negocio es posible. Y el Capitolio es bastante importante que siga existiendo, porque la democracia tiene sus defectos y lo que fuera, pero cualquier alternativa a la democracia en Estados Unidos es peor. Entonces, esto está como se agarran de críticas que uno puede hacer a la democracia, al sistema o lo que Exacto. fuera, para derribarlo completamente. Eso pasó en Venezuela, eso pasó en Cuba, y pasó en cada uno de estos sistemas que vienen en nombre de la pureza a deponer a la corrupción de la política, y siempre terminan estableciendo un despotismo absoluto que después es la corrupción máxima, ¿no? No, y de hecho, estoy totalmente de acuerdo porque al mismo tiempo, por ejemplo, ellos te dicen, no, es que cómo es posible que las empresas como Twitter, como las Big Tech, dice, se están poniendo de acuerdo para joder a Donald Trump, ¿no? Y yo le digo, bueno, ok, entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Castigarlos? O si no, ¿cuál sería la solución? Simplemente hacer un berrinche y decir, es que no me gusta, pero al mismo tiempo tienes la decisión de irte a otra red social, de aplicar, no sé, poner a toda esa gente en contra de las mismas aplicaciones y que simplemente se vayan y que el mismo mercado se encargue de solucionar esto. ¿Cómo va a ser? Si la gente se va porque se supone que no están a favor de la moral que ellos creen, las mismas empresas van a quebrar, ¿no? Como lo han hecho algunas otras empresas porque salen otras más libres. Sí, pero además acá no ha habido ningún Mm. cuestionamiento moral ni ideológico. Estamos hablando de la organización de un acto criminal. De eso estamos hablando, ¿no? Lo que se estaba previniendo. Pero además, una criminalidad seria, una criminalidad contra el sistema institucional, contra la Constitución de Estados Unidos. De eso estamos hablando, ¿no? Una criminalidad que pretende que Ujú. haya un resultado electoral y reemplazarlo por otro. Y todo metido en un
disparate jurídico como yo no he visto en mi vida, ¿no? Como que un Estado reclama la inconstitucionalidad del sistema electoral de otro Estado, cualquier cosa. Por eso esto de conservador no tiene nada. Pero quiero decir, yo no veo lo de Twitter y Facebook y las demás redes sociales que se pusieron de acuerdo. ¿Pero por qué se ponen de acuerdo? Porque han estado acosadas por su irresponsabilidad. Las han citado al Congreso a pedirle explicaciones. Han creado el concepto de fake news. ¿Quién creó el concepto de fake news? Si no Donald Trump. Entonces, ante este acoso y además descalificación de la prensa, han estado girando por el Congreso. Entonces, se ven amenazadas, por lo mismo que dicen del el establecimiento de esta sección, la derogación de la famosa sección 230, se ven amenazadas por el Estado por no intervenir en lo que pasa adentro. Todos esos actos de cierres de cuenta, de estupideces que sacan los de Facebook, de YouTube, que no dejan pasar, han sido consecuencia de ese acoso estatal, no ha sido una iniciativa propia. Pero en este caso, en muchos casos puedo considerarlo injustificado, como cliente, ¿eh? No como ciudadano, como cliente. Sí, Pero cliente. aún en este caso, me parece que es el que está más justificado de todo. A mí me sigue pareciendo bastante más importante el Capitolio que Twitter. Y bastante, Sí, claro. más que Donald Trump, ¿no? Sí. Y bueno, pues igual ya para ir cerrando el programa, por último, creo que algo en lo cual estoy de acuerdo con muchos de los liberales que están en nuestro lado, o sea, que Los liberales, creemos que el liberalismo no debe, perdón, liberales, liberales, digamos. exacto, liberales. Lo que nosotros estamos, o lo que llegamos a la conclusión hoy que estaba platicando con Gloria es que está bien lo que está pasando. Creemos que es lo mejor que le pudo haber pasado al liberalismo, el que de verdad hagan todo este tipo de comentarios de soy nacionalista de derecha, soy de derecha, y creo que Dios da los derechos, soy bla, 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 bla. Ellos mismos están poniendo sus etiquetas. Eso está bien porque tienen que empezar a darse cuenta de que en efecto no somos iguales y de que en efecto no seguimos la misma lucha y que no vamos por el mismo camino. ¿Qué opinas sobre eso? No, totalmente. Yo lo único que reclamo es honestidad. Yo puedo conversar con una persona que piensa de esa manera, mientras no se quiera mezclar conmigo o conmigo que me va a echar del club del liberalismo, que en mi caso es muy inútil porque siempre he sido un outsider, yo no respondo a nadie. A mí, yo no voy a perder un solo canapé, digamos, porque me echen del liberalismo. Pero sí tiene que haber una cosa mucho más honesta. Y sí coincido en esto, digamos, creo que también hemos tenido en el movimiento liberal, fundaciones y todo esto, teníamos como una policía que yo identifico con sectas religiosas, teníamos una policía que nos impedía hablar de cuestiones como las drogas, las cosas más importantes Aborto. del liberalismo, porque explican más cosas. La cuestión, te diría hasta la cuestión de la mujer, la cuestión de género en general, una cantidad de cosas en las que no podemos hablar porque aparece esta policía religiosa que es como la que le dice, que cuenta Gloria Álvarez en su libro de Cómo hablar con un conservador, que dice que la gente le habla, no saques ese libro porque no conviene. Esa vocecita de la conciencia, Sí. son una policía religiosa que tenemos adentro, religiosa hipócrita, ¿no? Religiosa hipócrita, pero porque es la religión, de nuevo, como manipulación del poder. No tengo nada contra la religión como cosa personal, moral, como de crecimiento o lo que fuera. Esto es el uso asqueroso de la religión para fines que su propia religión dice que no pueden usar, ¿no? Y lo tenemos adentro. Sacado Exacto. esto, vamos a un liberalismo que hable de todas las cosas, probablemente. Vamos a un liberalismo que hable de las cosas que escandalizarían a estas personas y qué es lo que lo haría un liberalismo vital, porque el liberalismo ha perdido todo, se ha pasado por el tema del racismo, por el tema del apartheid en Sudáfrica, por los derechos civiles, ha pasado de todo, el liberalismo no ha tenido ningún protagonismo. Por eso es que la izquierda ha tomado eso. La izquierda ha tomado en nombre de la igualdad lo que el liberalismo tenía naturalmente como misión en nombre de la libertad. Es una Exacto. defección, es una escapada y es por esta policía religiosa que hay adentro. Así que vuelvo a insistir con mi libro Hágase tu voluntad, porque fue escrito antes de que empiece esta horda, ¿no? Es muy importante esta oportunidad para el liberalismo. No importa si de 100 quedan 5, es suficiente. Exacto. Creo que es más o menos la proporción. De 100 que había, quedan 5. Ahora, creo que hay un dogma, o creo que hay algo muy interesante que creen
Si nosotros no nos unimos en una lucha, entonces nunca vamos a poder. Ya está demostrado que no es así como conservadores, como nacionalistas, no nos vamos a estar en el mismo cajón, ¿no? Y yo creo que sí es peligroso en cierto punto que haya personas como este tipo, los libernazis, como bien le llamas, que están llegando cada vez a más personas y de repente esas personas llegan y me empiezan a decir, oye, no, pero es que el liberalismo defiende los derechos de Dios. Oye, es que, ¿dónde viste eso? Ah, bueno, es que un tal Aje, un tal Vanessa, un tal bla, 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 están dando muy buena publicidad de esta quimera que ellos formaron y que después al mismo tiempo le están llamando liberalismo o libertarismo. Bueno, yo lo felicito. Lo que pasa es que pues, por lograr tantos seguidores es una maravilla. A mí la cantidad de seguidores nunca me han incitado nada, ¿no? Creo que Perón tiene mucho más seguidores de los que tendría mucho más seguidores que ellos, o Fidel Castro tiene muchos más, en la cantidad de gente que yo detesto y que probablemente tenga muchísimo más éxito en ese sentido con esas ideas. Así que esa parte no me importa en absoluto. Lo de la unión es muy curioso porque ¿cómo te querés unir con unos que los descalificás como liber progres y que decís que representan Exacto, el marxismo cultural que está destruyendo a Occidente? Porque ya no es que estamos destruyendo a un país, estamos destruyendo a todo Occidente. Y esto es muy curioso porque son antiglobalistas, pero hablan de Occidente. Occidente como una cosa globalista. No lo entiendo. exacto. Es muy raro que me digan la paz, pero esto es un manejo también, ¿eh? Esto es una deshonestidad. Nosotros queremos llevarnos bien con todos. ¿Cómo? Si arrancás diciéndome liber progre, que me vas a echar, que soy marxista cultural, hay amores que matan, ¿no? Entonces, no. Exacto. Segundo, yo no quiero unirme, no estoy interesado en unirme. Ellos saben también esto. No estoy interesado en unirme con alguien que quiere establecer un protectorado moral. Sé en qué terminan los protectorados morales. Es un inmoral que cree en un protectorado moral. Es un inmoral. No tengo ningún interés en juntarme. Yo sí, hay algo personal que el otro día lo hablamos con vos. Hay una gran decepción que sentimos todos por mucha gente del liberalismo. Yo estoy dispuesto a cortar y no volver a establecer ningún vínculo, porque no tengo principios comunes. Y si eso se ha terminado, se ha terminado. Exacto. Unir el agua y el aceite. En lo que están confundiendo es que ellos confían en absorber al liberalismo y convertirlo en ese libernacismo. Cuando ellos dicen llevémonos bien, quiere decir cállense la boca. Ustedes cállense, ya los hemos Exacto. reemplazado, ¿no? Es más o menos como la paz que le pide a Smith, el representante del Gran Hermano, ¿no? No Ah, solamente sí, quiero dominarte, sino que quiero que ames al Gran Hermano. Y esto es sí. lo que se proponen, es decir, es una unión por confusión y por desaparición del liberalismo. Cero interés en unirme con esa tendencia, cero. Me parece que me siento que como eh, no representante, detesto eso y detesto la palabra referente, pero digamos, como persona interesada en la libertad individual, este es mi mayor problema a resolver. Yo no tengo que juntarme con mis enemigos, digamos. Y son enemigos de entrada, porque así se han definido, ¿no? Yo no elijo, me parece que hay que aceptar la enemistad como enemistad y tenerla en cuenta. Si uno, como le pasa a los venezolanos que dicen, algunos venezolanos que dicen, tenemos que establecer diálogo con el otro lado, ¿no? No hay Sí, diálogo, nosotros que quieren no. destruir. El diálogo, cuando te propone diálogo Maduro, es muy parecido a cuando te proponen unión estos nibernazis, ¿no? La unión es Sí, que vos te calles la boca y desaparezcas. No, gracias, no quiero unión. exacto. Bueno, ya para despedirnos, me gustaría que así súper rapidísimo nos dieras una conclusión a este conversatorio que hemos tenido. ¿Cómo te gustaría concluir? ¿Qué te gustaría decirle a aquellos liberales, a aquellos libertarios que están en nuestro mismo problema, que creemos que está pasando un fenómeno que lo estamos viendo con nuestros propios ojos y que están preocupados o que están dudosos sobre a dónde ir, a dónde caminar, hacia dónde dirigir su filosofía o esto? ¿Qué le podría decir toda esa gente? Lo primero es, el liberalismo está en los libros, no en los liberales. Vayan a los libros clásicos a leer.
Lo segundo es, esto es una guerra de resistencia psicológica, esto es una agresión psicológica. Lean sobre experimentos de psicología social, a ver cómo se está utilizando esto para manipularlos. Lo otro es, hay que resistir el hecho de estar en minoría, inclusive en minoría dentro de la minoría, y hay un trabajo de depresión grupal. La gente tiene miedo de perder su lugar, que es nada. Hagan una evaluación de si por mantener mi honestidad, ¿qué es específicamente lo que pierdo, ¿no? ¿Qué pierdo? Un lugar en el grupo de amigos, un lugar en el grupo de WhatsApp, y lo que estoy entregando tiene más o menos valor. O sea, yo haría una evaluación de ese tipo para darse cuenta que contra lo que mucha gente está luchando es contra esa presión grupal. Gente que empieza a ver, ¿cómo hago para encontrarle a Donald Trump algún tipo de virtud? Porque entonces así no se van a pelear conmigo tanto en Twitter, porque el otro día dice crítica y tengo que cuidarme de eso. Bueno, una vez que eso es la mordida de la manzana, ¿no? La mordida de la manzana de Caperucita que está envenenada. No muerdan la manzana envenenada de tener que demostrarle a los demás que uno está conforme con su posición. No se conformen intelectualmente, ¿no? Porque uno hasta podría decir, bueno, si tengo una mente tan hostil, bueno, me callo la boca, pero no entreguen el alma. Eso es lo que yo diría. Excelente, me encantó. Pues bueno, pues yo creo que ya solamente me queda despedirnos, agradecer por el tiempo, por la excelente plática. Como siempre, es un placer tener a gente como usted del nivel intelectual cual nos vienes a platicar o a explicar. ¿Y alguna otra cosa que te gustaría agregar antes de terminar, de despedirnos? Nada más, muchas gracias, mucha suerte. Me alegro que se está viendo, nosotros nos estamos comunicando, ya sabemos, somos muchos los que sabemos lo que está pasando, así que es cuestión de tener paciencia, nosotros mantener la honestidad. Así que en ese sentido me alegro mucho de lo que estás haciendo y lo que están haciendo ustedes también en México. ¿Algunas redes sociales donde te pueden contactar? José Venegas en Twitter, José Venegas en Instagram, y en mi página de Facebook, la página, no mi Facebook personal, sino mi página de Facebook también. Allí van a encontrar comentarios tipo político también. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a Víctor Becerra por haberme invitado a esta plática, que él sabe que para mí era un verdadero placer. Muchísimas gracias a las personas que están viendo este conversatorio. Y pues solamente me queda también invitarlos a nuestras redes sociales, México, Objetivismo México, México Libertario, Encuentro Libertario, Liberales Disidentes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Búsquenos y pues hay que seguir defendiendo la libertad y hay que seguir haciendo toda esta batalla intelectual que creo que es muy necesaria en estos momentos. Muchísimas gracias, José Venegas. De verdad fue un verdadero placer y te deseo una excelente noche. Un abrazo y también reitero mi agradecimiento a Víctor también. Un abrazo a todos. Chao, chao.